de un proyecto CAP. Entonces, nos quedamos en este lámina. Eh, Solo para recordarles, por si alguien no lo ha hecho y va a ingresar ahorita al SAP Business Application Studio, que verifiquen que hayan arrancado su base de datos. Sí, bueno, sí, no, aunque por una hora no creo que lleguemos a la parte de HANA, pero bueno, nunca está de más mantener esta rutina cada vez que vayamos a iniciar a trabajar, para que si se nos presenta un error, no perdamos tiempo buscando de por qué me está dando este error, no entiendo qué es lo que está pasando. Este, y es lo de arrancar la base de datos. Recuerden que si estamos en el cockpit de BTP, nos vamos hasta el space, en este caso dev, eh, seleccionamos en el menú de la izquierda SAP HANA Cloud, allí tenemos nuestra base de datos o deberíamos tener la base de datos que creamos en la clase anterior. En acciones, hacer clic sobre SAP HANA Cloud Central. Eso nos va a llevar a esta pestaña. Posiblemente, si es la primera vez que van a ingresar en el día o mientras, o si la sesión ya se cerró, les va a pedir loguearse. Entiendo, eh, Alejandro, bueno, vi tu mensaje que pudiste resolver lo del login, pero solo para comentar. Eh, Cuando nos vamos a loguear, voy a ver si lo puedo reproducir. Eh, Vamos a ver si puedo reproducir eh, esa situación. Como yo les comenté, yo tengo varias cuentas SAP y tengo, como también tenemos todos, tenemos la cuenta de SAP Universal ID, que es con la que normalmente nos logueamos. Voy a desloguear aquí en BTP también. Voy a cerrar aquí. Cuando vamos a ingresar a BTP, él nos pide un login. En, en este hay que estar pendientes y también leer qué es lo que dice aquí arriba, y también con la misma experiencia uno le va agarrando el truco. Hay situaciones donde nos tenemos que loguear con el SAP Universal ID y hay otras situaciones donde tenemos que loguearnos no con el SAP Universal ID, sino con la cuenta SAP específica con la que yo me registré en un producto o servicio en particular. Entonces, si yo me logueo ahorita en BTP, me está pidiendo el Universal ID. Entonces, para mi Universal ID, yo tengo un password. Entonces, ya ingreso con ese usuario hasta en BTP, pero ese fue mi usuario principal. Pero yo en BTP, en esta en particular del trial, yo me casé o yo asocié eh, esta cuenta SAP mía. La primera, esta que termina en 2694. Si yo hago clic, tengo que hacer clic con cuál de esas cuentas voy a terminar de loguearme y bueno, en esto tengo autenticación de 2 pasos y listo. Y me logueo. Pero vean que yo comencé con usuario y password del SAP Universal ID y luego selecciono con cuál cuenta de SAP voy a trabajar. Pero ahora, si yo me voy al space, a la subcuenta trial, al space dev, como lo tenemos la gran mayoría, y me voy a HANA Cloud y quiero abrir el SAP HANA Cloud Central,
Vean que él me pide un login. Claro, todas mis cuentas SAP tienen el mismo correo y todo eso, y esto de repente puede confundir, porque seguramente o posiblemente algunos de ustedes ya estén en esa situación o les pase más adelante cuando tengan más cuentas SAP. Entonces, yo le digo clic, le doy clic aquí y selecciono una cuenta, pero aquí me pide igual usuario y password, pero en este caso en particular, por ejemplo, para el HANA Cloud Central, no me voy a loguear con mi cuenta de Universal ID, sino con mi usuario y password específico de la cuenta SAP con la cual quiero ingresar. Entonces, en este caso, quiero ingresar con esta, perdón, con la 2540, esta que está aquí, tengo usuario y password. Vean, no ingresé con la Universal ID. Y entonces aquí ya mi autenticación de 2 pasos y listo. Y ya me logueo. Si yo intento loguearme con Universal ID, o alguna otra cuenta SAP que no está asociada a este trial con el que estoy trabajando, me va a dar error de autenticación y si sigo intentando, va a llegar el mensaje de que se nos va a bloquear la cuenta por 1 hora y eso. Entonces, les comento esto porque puede pasar. Entonces hay que estar pendiente. Normalmente BTP es el Universal ID, pero ya productos específicos como el HANA Cloud Central, el Database Explorer, entre otros, posiblemente nos pidan es el usuario y password de la cuenta específica de SAP con la que quiero trabajar. Y bueno, ustedes mismos se dieron cuenta que había como un formulario un poco distinto al de Universal ID. Entonces, por ahí también uno puede más o menos identificar cuándo debe ingresar con un usuario o cuándo debe ingresar con otro. Entonces, aprovechando que ya ingresé aquí, lo que quería comentarles es que todos verifiquen que su base de datos esté corriendo. Y si no, en los 3 puntos aquí a la derecha, le darían a la opción de reiniciar o arrancar la base de datos. Entonces, ¿alguien no ha arrancado la base de datos? Para esperar los momentos, porque eso se puede tardar un par de minutos mientras arranca. Ok. Entonces, ya arranqué mi HANA Cloud Central, ahora voy a loguearme en el SAP Business Application Studio. Igual, si ustedes tienen más de un space en el SAP Business Application Studio, vamos a llamarlo BAS para simplificar, si en el BAS tienen más de un space creado, recuerden seleccionar con el que estamos trabajando, que es el que diga Full Stack Cloud Application. Si dice algo distinto, Fiori, solo HANA o algo así, ese no es el space, sino el que creamos en la clase pasada. Entonces, ingresamos en el space y, bueno, yo ya tenía aquí abierto mi proyecto, pero si no, recuerden, pueden darle aquí en el primer icono del menú de la izquierda, en File, y pueden hacer clic en Open Folder, buscan su proyecto. El mío yo lo coloqué en Projects /Bookshop y le doy OK. Ya aquí depende de dónde guardaron ustedes el suyo para continuar con la clase, pero creo que todos utilizamos la misma ruta. Entonces en Projects Bookshop lo selecciono y le doy OK para que me salga mi proyecto en el explorador de la izquierda. ¿Sí? OK. ¿Alguien no está en este punto? Hola Luis, ¿cómo estás? Yo Hola, estoy apenas Ramón. entrando hoy, estoy activando la cuenta, pero no importa, sigue. Yo vi que ya empezaron el viernes. Sí, comenzamos el viernes. Ok, Y yo lo veo luego entonces. de todas Eh, maneras, ya en el Teams está el video de esa sesión. ok, yo igual lo estoy entrando, pues yo he usado ya estas cuentas trial, lo que pasa es que se vea vencido. La estoy activando. ¿Ok? Chévere, Cualquier sí. cosa, si necesitas
alguna duda en lo que estás haciendo, me comentas sin problema. Chévere. Ok. Entonces, en la clase pasada creamos nuestro proyecto eh, y tiene la siguiente estructura. Hay unos archivos que son de configuración importante, el package JSON. El package JSON es donde, además de alguna metadata que nos va a describir el proyecto, que podemos ir agregando, aquí iremos agregando las librerías que vamos a estar utilizando en el desarrollo de nuestros proyectos y adicionalmente en la sección, luego tenemos la sección de scripts. Aquí igual, dependiendo de las características de lo que estemos trabajando, puede ser que tengamos más scripts a ejecutar. Y más adelante vamos a ir agregando una sección que es específica de CAP, que es para hacer ciertas configuraciones de el proyecto CAP y cómo se debe comportar para ciertos elementos. Carpetas, bueno, esta de .bs Code la crea Visual Studio Code, o bueno, en este caso el BAS, para configuraciones de extensiones y configuraciones ya específicas, ya personalizaciones del entorno de desarrollo. La carpeta app es donde se alojarían más adelante las UX si en algún momento desarrollamos alguna X que vaya a estar aquí como que casada con nuestro proyecto CAP, la podemos alojar aquí, pero no es una obligación. Yo muy bien puedo tener un proyecto UX hecho en React, en Angular, en el propio SAP UI5, un proyecto puro SAP UI5, lo puedo tener en otro lado, alojado y desplegado en otro servidor, y que al final va a consumir los servicios que desarrollemos aquí en CAP. Entonces, pero simplemente la carpeta app es parte de este soporte adicional que tiene CAP hacia otras tecnologías. O esto que yo les comentaba de que CAP lo podemos extender. Es simplemente eso. Entonces, la carpeta app, si la llegamos a utilizar, allí es donde colocaríamos nuestras UX. Pero no es obligatorio utilizar esto si estoy desarrollando con CAP, porque CAP está enfocado al desarrollo de servicios. Entonces, para que eso nos quede claro. Luego tenemos la carpeta DB. En la carpeta DB es donde vamos a modelar principalmente nuestras entidades, el modelo de negocio. Y eso se hace principalmente con CDS. Aquí también pudiéramos alojar datos datos de prueba para que nuestras tablas se llenen con registros que quisiéramos tener al arrancar nuestra aplicación y que nos permitan probar lo que estemos desarrollando, entre otras cosas. La carpeta Node Modules es simplemente la carpeta de NPM donde se van instalando y se van alojando todas las librerías que estemos instalando. Se van a agregar aquí. Esto nunca lo vamos a tocar. Luego está la carpeta SRB, que es donde desarrollaremos los servicios. Igualmente, lo principal aquí es el uso de CDS, pero ya aquí es para definir servicios y la customización o personalización o lógica personalizada que la haríamos en JavaScript iría igualmente en la carpeta SRV. Esta carpeta .cd src.json se utiliza para hacer ciertas configuraciones locales de nuestro proyecto, por ejemplo, para
ya en un estado más avanzado de cualquiera de los proyectos que pudiéramos estar trabajando, aquí colocaríamos información que permita a la aplicación conectarse a HANA directamente, que HANA está en la nube, estaría en BTP, pero desde nuestro entorno local. Y así otras configuraciones de seguridad, entre otras. Para eso es que se usa normalmente este archivo. Bueno, el git ignore, eh, si estuviésemos trabajando con Git, esto es para hacer ciertas configuraciones y omisiones para Git, para decirle que va a sincronizar o no con los repositorios. Bueno, este también es un archivo que ya lo tenemos aquí porque normalmente ya CAP viene con Sling, que es un linter que nos va a ayudar a la detección de errores. Él nos va a avisar, mira, esto lo tienes mal escrito, te falta declarar esto, cosas por ese estilo. Y bueno, aquí si quisiéramos hacer una personalización o configuración particular del linter, lo haríamos por aquí. El package JSON, como les mencioné, bueno, el package log se genera cuando hacemos npm install y aquí es donde se toma como que una foto, se congela las versiones de la librería que instalamos en su momento. Y finalmente un README. Ya con Markdown pudiéramos poner información adicional de nuestro proyecto, hacer ciertas documentaciones, entre otras. Ok. ¿Alguna pregunta, duda sobre la estructura del proyecto CAP? Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Entonces, aquí fue donde quedamos ayer. Para arrancar nuestro proyecto, tenemos que abrir la línea de comando y vamos a, como dice en la lámina, ejecutar CDS watch. Este comando lo vamos a utilizar es para desarrollo. En productivo obviamente no lo vamos a utilizar. Pero en desarrollo, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros hagamos, vean que aquí arrancó el servidor, ahorita no detecta nada, no hay modelos, no hay servicios y ahí se quedó. Pero si empezamos a agregar modelos, empezamos a agregar servicios, él va a estar él se va a estar constantemente reiniciando para que tomen efecto los cambios que hemos estado realizando. Esa es la función del CDS Watch. Ok, entonces, ya teniendo nuestro servidor corriendo, sí, pasamos a la siguiente lámina. Eh, Esto puede variar un poquito, estos mensajes conectados a la base de datos, que es de tipo de memoria, de- con las actualizaciones de CAP. Cada vez que hacen actualizaciones puede ser que cambien un poquito el mensaje o algo por el estilo, pero deberíamos tener algo similar. Vean que aquí no es exactamente igual el de las láminas, sino que ahora está con esta característica, pero podemos ver algo que dice en memoria, in memory. Él lo que está haciendo es que en este momento él va a utilizar una base de datos, pero que es en memoria. Va a existir mientras esto esté corriendo. Si yo lo detengo, si hago, por ejemplo, control C, la base de datos se detiene y lo que se haya podido haber guardado allí, eso se va a perder. Eso es al principio, pero nos permite rápidamente ya tener una base de datos con la cual trabajar, que es SQLite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar primero? Vamos a trabajar con la carpeta DB. Yo ya tengo un proyecto, igualito el de Bookshop, eh, creado ya con toda la información en mi equipo, en local, y vamos a trabajar con este archivo.
Ya ahorita se los voy a compartir. Te lo voy a pasar por el chat. Ok, bueno, bueno, yo sé que fue hace 20 minutos. Víctor preguntó si podremos grabar, pero sí, sí, se está grabando. Gracias, Luis. De nada. Ok, entonces, ese archivo que yo les pasé, esto es para facilitar y no estar escribiendo y concentrarnos más en las características que nos ofrece CAP. Ese archivo esquema.cds que les pasé por el chat, lo van a descargar y lo van a subir a su proyecto en BTP o copien el código y lo pegan. Cualquiera opción es válida. Nosotros pudiéramos hacer vean, clic derecho en DB, upload y buscamos el archivo. Déjame descargarlo primero. Okay. Ok. Entonces, si le doy clic derecho, upload, descargas. No sabe si ya lo actualicé. Aquí está, esquema. Y ya lo suben. O como les digo, pueden crear el archivo manualmente, le pudieran hacer clic, mientras tienen seleccionada la carpeta DB, le dan al icono de nuevo archivo y él les pone un formulario aquí para ustedes colocarle el nombre, crean el esquema.cds, va a estar un archivo vacío y le pegan el texto. Otra manera de poder colocar sus códigos. Entonces, como les comenté, nosotros vamos a utilizar para el modelado de los datos, vamos a utilizar CDS. Esto lo que hace es, tipo igual, programación orientada a objetos, esto es similar también a lo que ustedes vieron en clases previas en los otros cursos, cuando vieron la parte de los servicios ABAP y servicios CDS en ABAP. A grandes rasgos, la sintaxis es la misma. Aquí vamos a modelar nuestras entidades. Si lo vemos como programación orientada a objetos, esto serían nuestras clases. Entonces tenemos una entidad libro, una entidad autores y una entidad géneros o tipos que se va a utilizar para los libros. Entonces, ¿qué hace CAP con estos CDS? Nosotros modelamos nuestras entidades y de manera transparente para nosotros, él va a generar todo lo necesario para interactuar con la base de datos con la que estemos trabajando en ese momento. ¿Con qué estamos trabajando ahorita? Con SQLite, como les comenté. Entonces, él va a generar el SQL necesario y todos los objetos de base de datos necesarios para crear esas entidades. Y también nos va a permitir tener todo lo necesario para interactuar de manera transparente con nuestras tablas, ya cuando estemos implementando los servicios, cómo
si nosotros a nivel de nuestro código estamos haciendo una inserción, el tras bastidor generará todo el SQL necesario para hacer esa inserción en la base de datos, una consulta, un borrado. Entonces, eso es parte de lo que les comenté en la clase anterior, de que CAP busca que nos concentremos en la lógica del negocio y no en estar en esto. Ahora qué SQL utilizo para esta base de datos o qué conectores, qué configuración debo hacer. No, eso se trata de que a lo mínimo nos tengamos que meter con esas configuraciones y particularidades de nuestro sistema, sino que nos concentremos simplemente en desarrollar. Ok, entonces, a grandes rasgos, vamos a ver este archivo, este código en CDS. Lo primero, como le digo, esto puede ser ya similar o parecido a elementos que ya han visto. Aquí simplemente estoy importando algunos elementos, clases, objetos del SDK de CAP para nuestras definiciones. Por ejemplo, aquí lo que estamos importando es algunos tipos, el currency, el manage, el SAP, de la librería, o dónde están esos tipos, en @SAP /CDS /common. Estos dos, o por lo menos el manage, es muy utilizado porque algo que es rutinario es que cada vez que guardemos un registro en una tabla, tener que guardar la fecha de creación, quién lo creó, la fecha de modificación y quién lo modificó. Si nosotros utilizando ya la sintaxis de CDS, aquí yo lo que estoy definiendo una entidad que se va a llamar libros, ¿sí? Y la estoy complementando por herencia con el tipo manage. ¿Qué hace esto? Que aunque aquí no esté explícito, ya tengo los atributos de created at, created by, modified at y modified by. Es decir, las fechas de creación y modificación y quién lo hizo en un momento dado. Ya eso va a venir en en nuestra entidad y se va a crear en las tablas. Y tampoco tenemos que preocuparnos en cómo se van a llenar. Cuando creemos un registro, ese registro va a guardar la fecha de creación y va a guardar quién lo guardó. Igual con la modificación. Entonces, eso es lo que hace el manage. Toda entidad debe tener un campo clave. En este caso, lo identificamos con la palabra reservada aquí, le damos un nombre y un tipo. En este caso son integer, pero por ejemplo, la podemos definir de tipo string si nosotros mismos vamos a tener que generar un código según las reglas del negocio, o de tipo UID, que es uno de los tipos de datos para claves más seguros. ¿Ok? Y bueno, el libro en general, ¿qué atributos va a tener? Va a tener título, descripción, el autor o autores de ese libro, el género, cuánto hay en stock,
en inventario de ese libro, el precio y la moneda en la que está ese precio. Para eso utilizamos currency. Ya currency es otro tipo, otra clase que manejamos en, en SAP, específicamente para el SDK de CAP. Ya aquí él tiene una tabla, eso crea una tabla con los códigos de las monedas del mundo. Entonces, por ejemplo, USD para dólar, MXN para eh, pesos mexicanos y así. Entonces, simplemente aquí yo definí un libro. Eh, Vean que manejamos tipos, los tipos primitivos de entero, decimal, para los que son de punto flotante, y también tenemos, podemos modelar relaciones entre nuestras entidades, lo que vimos en las clases de programación orientada a objetos, cuando, por ejemplo, asociaciones, composiciones, relaciones de uno a muchos, de mucho a muchos, entre otros. Eso lo podemos modelar. Y de igual forma, de la manera tradicional, eh, implementar relaciones entre entidades y finalmente entre tablas, hacerlo manualmente lleva tiempo de buscar el ID de la relación, guardarlo en la otra tabla y así. Esto no, ya con pocas líneas de código no nos tenemos que preocupar por eso. Entonces, aquí tenemos la definición del libro, ahora tenemos la definición de autores, autores igual, lo estamos extendiendo con Manage, tiene un campo ID, nombre y los libros de ese autor. ¿Sí? Si vemos, esto es una relación entre autores y libros de uno a muchos. Un, un autor tiene muchos libros, entonces así modelamos el lado de muchos, o sea, para indicar que el autor tiene muchos libros, y en el lado del libro, un libro tiene un autor. Entonces, aquí es una asociación a autores. Lo mismo para género, un libro tiene un género, y este género lo que estamos haciendo es igual, estamos reutilizando un tipo que ya está implementado, que es code list, que tiene esta estructura. Tiene un ID, tiene un parent y un child. Porque, bueno, este tipo de datos se puede utilizar en muchos casos. Ahorita lo estamos utilizando para géneros, porque un género puedes tener subgéneros y ellos a su vez pueden tener subgéneros, y por eso lo del padre y el hijo. Igualmente, o sea, ahorita lo que tenemos que concentrarnos es entender un poco qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos ahorita en la carpeta de B, cuál es la finalidad, porque todos estos detalles, o sea, el solo estudiar CDS es un curso en sí aparte que se puede llevar muchas clases. Pero igual, ustedes ingresando a la documentación de CAP, que eso va a ser tu día a día. Yo siempre tengo la documentación de CAP abierta a un lado cuando estoy trabajando, porque siempre salen cosas que no me acuerdo, o algo nuevo que no había utilizado, o no recuerdo alguna sintaxis en particular. Yo siempre tengo mi documentación de CAP abierta. Entonces, en resumen, en la carpeta de B, así como nosotros tenemos un archivo que se llama esquema.cds, definimos unas entidades. Algo que se me olvidó mencionar es esto que está aquí, la segunda línea, namespace. Se llama sap.capay.bookshop. Esto ustedes lo pueden nombrar como ustedes quieran. Al final, si yo les muestro,
Déjeme abrir aquí. El Database Explorer. No recuerdo. Déjame ver si tengo base de datos ya creada aquí. Si no, les puedo mostrar una base de datos que tengo en local. Perfecto. Esto es Postgre. Esto es por algo que yo he estado trabajando CAP con Postgre y aquí yo siempre hago mis pruebas. Pero tengo igualmente Bookshop implementado. Si yo me voy a las tablas, van a ver que las tablas, la tabla autores y libros comienzan, el nombre completo es SAP, piso, Capay, piso, Bookshop. ¿Y dónde está eso? Vean, si nos vamos al namespace, stat.capay.bookshop. Para eso es el namespace. Es para ponerle un prefijo a nuestras entidades y que ellas a su vez se van a traducir en un nombre completo para las tablas en la base de datos, que es unir el namespace con el nombre de nuestra entidad separados por underscore o piso. Así se traduce hacia la base de datos. A nivel de CDS, la sintaxis del namespace, si yo quiero separar palabras, es con punto. Y eso se traduce en SAP underscore, Capay underscore, Bookshop underscore, Books. Entonces, la idea del namespace es, imagínense que ustedes están en un proyecto donde puedan tener cientos de tablas, pero las tablas ustedes las puedan agrupar de repente por módulo. Y ustedes en el namespace ponen lo que describa ese módulo. El módulo de compras, entonces el namespace puede ser solo compras. Entonces, todas las tablas relacionadas a compras serían compras, piso, libros. Compras piso, autores. Compras piso, géneros. Compras piso, etc. Entonces, esa es la finalidad del namespace. Una Establecer un... pregunta. ¿Sí? Esto del namespace son como los esquemas en SQL Server. Lo que pasa es que no manejo ese SQL Server. No te, pero ahora te hago la pregunta. En SQL Server los esquemas Son son como, para agrupar tablas. sí, correcto. Claro, pero en HANA un esquema, yo puedo tener todo mi proyecto aquí, puedo tener, no todo tiene que estar en un único archivo, yo los puedo separar simplemente para organizar mi proyecto. Y en cada archivo tengo un namespace, pero todas las tablas, sean 100 tablas, 200 tablas, van a un esquema en HANA. Ese esquema me va a agrupar todas las tablas del proyecto, pero las tablas del proyecto yo las puedo agrupar entre sí. Aquí todas estas tres tablas o estas entidades que se traducirán en tablas más adelante se agrupan por este namespace. Pero yo puedo tener otro archivo con otro namespace con otras entidades y ellas van a tener como prefijo el namespace y el nombre de las entidades. Esa es la finalidad del namespace. Entonces, por eso, si el concepto de esquema que estoy mencionando de HANA es similar al de SQL Server, yo diría que no entonces, que no es, o sea, el namespace te va a dar un nombre a las tablas, no al esquema. Sí. ¿Sí? Gracias. De nada. Profe, sí, ajá, y si yo quiero hacer otras tablas aquí con un namespace, ¿lo puedo hacer en este mismo archivo? Lo que se estila, no, porque este namespace aplica para todo esto, para todo el archivo. Hay una manera de hacer un poquito, imagínate que este archivo igual, este es el módulo de compras y hay 50
tablas aquí, pero ellas entre sí, yo también quiero darles un poquito más de separación o agruparlas. Ahí hay una sintaxis que se utiliza que es el contexto. Entonces, dentro de un contexto metes todas las entidades que tú quieras y entonces en namespace, el contexto y, y la entidad. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros normalmente en un proyecto? Tenemos otro archivo. Imagínense que yo pongo aquí esquema, esquema 2 o el nombre que ustedes les quieran dar. Vamos a poner aquí compras. Y aquí en el namespace yo ponga compras. Entonces ya todas estas entidades van a ser compras, books, compras, autos, compras, y no, entonces esta tabla es distinta a la que está aquí, aunque estructuralmente sean la misma por el copiar y pegar que acabamos de hacer, pero son dos, van a ser dos tablas. En base de datos van a ser dos tablas. ¿Sí? Ok, sí. Gracias. Otra consulta. Sí. Este pareciera ser como un, no sé, un ORM, digamos, que escribimos un código y que finalmente se va a traducir a tablas en una base de datos. Se puede hacer a la inversa, tomar una base de datos y crear nuestros esquemas, no sé, con un comando, por ejemplo. No, por comando no, pero sí puedes hacerlo. O sea, aquí estamos trabajando desde el punto de que no tenemos nada y nuestro proyecto no va a crear nuestras tablas. Pero hay situaciones donde ya las tablas existen en la base de datos o son parte de la información que queremos, con la cual queremos trabajar. Allí sí requiere una configuración un poquito más elaborada que igual iría aquí en la carpeta de B. Tú puedes crear tus entidades dependiendo de la base de datos con la que estés trabajando. Es más, yo tengo algo similar aquí. Déjame buscarlo un momento. Si es HANA, tienes que crear unos objetos específicos de HANA que van a ser el intermediario entre tus entidades y tu tabla que ya existía. Entonces tú tienes que de alguna manera ir, agregar esos archivos, describir la tabla con la cual tú te quieres, vamos a llamarlo así, como conectar, la describes, luego defines tus entidades para que utilice esos alias que tienes que definir aquí. Y así es que vas a poder trabajar con tablas que ya tenías previamente. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, voy a un momentico buscar un proyecto que yo tenía. Ok. Yo, yo estaba haciendo unas pruebas, por algo que estamos haciendo con Postgre, que es algo similar a lo que acabas de preguntar. Yo tengo un proyecto Bookshop 01 que es es con el que yo creé las tablas. Pero yo necesito en Bookshop 02 utilizar las mismas tablas de Bookshop 01, pero sin tener que crearlas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el caso que estás comentando? Entonces, si yo hago eso, entonces simplemente, entre las configuraciones que hay que hacer es colocar esto de esta anotación que es @cds.persistence exists. Con esta instrucción le estamos diciendo acá, mira, no intentes crear esta tabla, porque ya la tabla existe, solo úsala. Para el caso de Postgre, esto es lo único que hay que hacer.
pero para el caso de HANA sí hay que trabajar un poco más. Y más porque lo otro, yo estoy utilizando el mismo namespace, los mismos nombres para no tener que hacer más nada. Pero no siempre va a ser así, porque de repente la tabla del proyecto que te cree, con el cual estás trabajando, ya las tablas tienen unos nombres que no son descriptivos y tú quisieras que en tu proyecto fuesen descriptivos. Entonces, de alguna manera, tienes que hacer una configuración que haga match entre el nombre verdadero de la tabla en base de datos con el nombre que tú quieres utilizar en tus entidades. Entonces, allí es donde vienen estas configuraciones adicionales, que hay que agregar unos archivos que permitan enseñarle acá cómo va a ser el match entre la entidad y esa tabla con la cual tú quieres trabajar. ¿Sí? Con esto respondo tu pregunta. Sí, sí, solo ahorita se me surgió otra pregunta. Esa anotación, si yo quisiera hacer un nuevo cambio en esa tabla, ¿me lo restringe o No, si qué más hace puedes, esa otra? pero también depende de la base de datos, por lo menos en Postgre, cuando estamos en desarrollo, s- eh, mm, dependiendo si cambias un índice o quitas un campo que anteriormente era obligatorio, o una relación que es obligatoria con otra tabla, te puede dar errores y en desarrollo no pasa nada, pero en productivo sí es un poco más delicado. Por lo menos con Postgre nos obliga a borrar todo y rehacer las tablas con la nueva estructura para que surja efecto. Entonces nosotros hemos tenido que hacer unos scripts que nos permitan después volver a poblar las tablas con los datos que teníamos previamente para estos temas de productivo. Pero en desarrollo yo borro y listo, no pasa nada. Pero como te digo, en productivo no se puede hacer así. Hay cambios en HANA, sí, es un poco más cómodo hacer eso. O sea, agregar campos lo puedes hacer sin problema. Agregar. Siempre que agregues cosas, en general, simplemente reconstruyes y listo. Se agregó esa columna, tienes tus tablas y tienes tus datos, no perdiste nada. Pero cuando quitas, ahí es donde vienen ciertos problemas que pueden variar de HANA a Postgre o SQL, lo que estés utilizando. Entonces hay que tomar un plan de acción en esas situaciones. ¿Sí? Sí, sí, muy interesante. Ok. Entonces, eso es a nivel de base de datos. Entonces, si vemos nuestro proyecto, vean que cuando se reinició, voy a hacer un cambio aquí, voy a hacer un enter y voy a guardar. Vean que si guardo, se reinicia el servidor, el CDS Wash que tenía activo. Si vuelvo a hacer otra modificación y guardo, se reinicia. Pero ahora es distinto a lo que mostraba anteriormente. Antes decía que no habían modelos y esperando porque algo se agregue. Entonces, ahora que sí ya tiene un modelo, ya los detecta y esto que está aquí en particular es lo que nos interesa ahorita, que dice conectado a base de datos SQLite y que se está conectado en memoria. Ahorita no tenemos datos, pero una vez que tengamos datos, lo que les comenté, si yo tumbo el servidor, se pierden los datos. Ya nos dice que está escuchando en el localhost 4004. Ahorita, bueno, si lo ejecuto no va a hacer nada porque no tenemos ni siquiera servicios implementados, pero ya empezamos a ver algo más en nuestra aplicación que está corriendo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Aquí una anotación en la, Ajá. em,
ahí, ¿cómo le digo que un campo es obligatorio y cuál no? Arroba mandatory. Ok, así. Ok, gracias. Ok. Este, como comentaba, hacer CDS aquí, o sea, de aquí no vamos a salir expertos en hacer todos los modelos de todos los tipos de relaciones, mucho a mucho, uno a mucho, sino lo que vamos es a salir con el conocimiento básico de dónde se deben hacer las cosas. Si queremos aprender CDS ya en detalle, eh, tenemos que irnos a la documentación de CDS. Como te digo, o sea, porque es muchísimo, es muchísimo. Ahorita es mandatorio, pero también le puedes decirme, ajá, ¿cómo hago para que el servicio, y no hemos llegado ahí, sea de solo lectura? ¿O cómo hago de que el campo a nivel de la entidad sea computado? Es decir, que si yo describo este campo como computado, calculado, no se cree en la base de datos, sino que simplemente para mi entidad el campo exista, pero sea producto de un cálculo o la concatenación de dos strings o cosas por el estilo. Entonces, esto es muy amplio. Por ejemplo, esta notación de localize, esto lo que hace, se traduce es que vamos a tener tablas que nos van a permitir guardar las traducciones que nosotros definamos del campo título, por ejemplo. Entonces, de alguna manera yo pudiera guardar el título en español, en inglés, en alemán, etcétera. Y para eso es esta notación. Entonces, como les comento, o sea, ahorita es simplemente entender que cómo se modela una entidad, dónde se modela y cuál es el lenguaje que vamos a utilizar. Pero solo CDS es un mundo y eso es todo un curso aparte. Pero por eso, ahorita es simplemente tener nuestras entidades básicas con algunas configuraciones comunes que se utilizan, que es lo que hemos estado hablando aquí, pero hacer en detalle todo eso y hacer toda una programación para todas las opciones que nos ofrece CAP, ahí sí nos llevaríamos un mes o más de clases intensivas. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar es abarcar en esta semana los fundamentos básicos del desarrollo con CAP. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda? Solo tengo ahí una pequeña duda. Ajá, Digamos digo. así como las llaves que son enteras, en automático ya van a ser autoincrementales o hay que agregar más intensidad. En automático Ah, ok. son autoincrementales. Pero también las puedes llenar a mano. Si tú no haces nada, son autoincrementales. Pero yo particularmente, bueno, también depende de las características del proyecto. A mí no me gusta usar mucho el integer. Yo uso, aquí habría que importar esto, QI, y aquí uso QI. Y ya al hacer esto, no tengo que colocar el key, porque ya se lo va a crear. Le va a crear un campo ID de tipo UID, porque son los ID más seguros. Pero dependiendo de los requerimientos del proyecto, puede ser que lo necesites entero, o como nos ha tocado, a veces lo definimos de tipo string y nosotros tenemos que generar un código en función de unos requerimientos del cliente. Entonces, que el código debe comenzar, por ejemplo, con una C, debe tener 5 ceros y a partir de allí incrementar. Entonces, eso lo tenemos que implementar. Ahí sí no tenemos de otra. ¿Sí? Ok, gracias.
Por ejemplo, vamos a ver si aquí podemos ver algo. Esto es en Postgre, porque estaba probando en Postgre, pero esta base de datos no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita en el BAS. Pero es simplemente para que vean que, así como estoy ahorita con SQLite, también se puede hacer con Postgre. Ajá. Y base de datos. Él creó estas columnas, vean, sin especificar el created at, el created by, modified at, modified by. Él las creó con solo decir que necesitaba eso. ¿Ok? Él igual creó un campo ID, lo pone como obligatorio porque es una clave y especificó que es de tipo que es una clave. Entonces, pero yo nada de eso tuve que preocuparme de SQL, de elementos específicos de la base de datos, ni nada por el estilo. De una vez creó un constraint para el ID, porque es un key. Y así nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, imagínense que autores tuviesen algo así como o una entidad usuario y que el nombre de usuario tiene que ser único. A lo mejor el nombre de usuario no es el ID, porque yo quiero que sea autoincrementable, pero yo puedo poner que el nombre de usuario, o en este caso para el libro el título, sea único. Entonces hay que colocar una notación específica en CDS para describir que ese campo o combinación, porque yo pudiera decir, mira, que la combinación de título, autor y género siempre tiene que ser única. Aquí, en un caso hipotético, con una notación de clave única, lo puedo hacer. Entonces, CDS tiene muchas cosas que nos van a ayudar a la hora del modelado. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué pueden ir viendo en la página de CAP? Que es esta. Vamos a bajarlo un poquito. cap.cloud.sap. Si ustedes ingresan a esa página y entran a la sección de CDS, aquí está La copia toda por el la chat. documentación. Voy. Hazla por el chat, por favor. Gracias. Esa es la documentación de CDS. Y es como les digo, esto es tan amplio y esto apenas es la parte de CDS. Hay una sección dedicada a Node.js, secciones dedicadas a Java, guías de buenas prácticas, secciones dedicadas a base de datos. Entonces, esto es muy amplio. Por eso es lo que yo les digo. Yo siempre tengo esto abierto cuando estoy desarrollando, porque, como digo, siempre hay algo que ¿cómo es que se define, por decir algo, una entidad o un tipo? ¿Cuál es la sintaxis? O si voy a usar una función, ¿qué parámetros lleva? ¿Cómo defino un elemento calculado que les estaba mencionando anteriormente? Que normalmente entonces no se van a crear en base de datos, pero el campo va a existir como si fuese parte de la base de datos o en este caso de mi entidad y que es el resultado de un cálculo, en este caso de una operación que es la concatenación del campo primer nombre y apellido. Entonces,
con muchas cosas. Entonces, siempre esto a la mano. Ok. Entonces, ya definimos nuestro modelo. Esto me creó mis tablas en la base de datos. Ya, ahorita, porque está en memoria, no lo vamos a ver, pero cuando lo pasemos ya a algo persistente, que lo vemos en la clase que viene, van a ver que se crean las tablas y nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Alguna pregunta? Ya para finalizar. Yo tengo una duda, es un poco fuera del tema. Yo estaba tratando de hacer el proyecto de la presentación, ¿verdad? Pero cuando escribo CS-version, no me tira que el comando no es reconocido. Y entonces, Pero ¿en dónde lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo aquí en lo el estoy BAS? haciendo, ajá, correcto, en el bus. Y no sé si tenemos tiempo ahí, comparto. Está bien. Estás usando este guión, ¿no? Guión, version. Ah, correcto. Y si escribes ese solo y le das enter, ¿te reconoce el comando? No, Entonces, o no, posiblemente no arrancaste con el space de full stack, porque cuando tú creas el space de full stack ya CDS está instalado. ok. Bueno, sí, fíjate que sí recuerdo haberlo arrancado con. Pero pudieras verificarlo. Sí, claro, ahorita está bien. Ujú. Mm, no, No, tienes razón, es el de BTP, cabal aquí. Bueno, entonces voy a corregir esa parte. sí. Sí, es que por eso, si no reconocí el comando era porque no está instalado y estando en el bus, lo más seguro era eso. ¿Alguien con alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces esto sería todo por hoy y mañana sí nos estaríamos viendo, escuchando en el horario original. Hoy fue porque, bueno, el dolor de cabeza no me ha ayudado mucho. Eh, Voy a detener la grabación.